Segunda de Crónicas, capítulo 30. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Todos están? ¿Me dicen amén si ya tienen la palabra? No sé si están proyectándolo. Ok. La palabra de Dios dice así: Ezequías celebra la Pascua. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua de Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Versículo 4. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo que no la habían celebrado, al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura, en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que habían en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había mucho en la congregación que no estaban santificados. Y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías
y sanó al pueblo. Así, los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo. Y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días. Y la celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel. Asimismo, los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había cosa semejante en Jerusalén. Versículo 27. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Dios bendiga su palabra, hermanos, y en esa actitud vamos a honrar al Señor con una oración. Inclinemos nuestros rostros y oremos, por favor. Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor amado, por tu palabra bendita. Oh, Señor amado, te rogamos en el nombre de Jesús que esta palabra llegue, Señor amado, a nuestros corazones. Háblanos, Señor amado, por medio de nuestro pastor, por favor. Sé, Señor amado, y sabemos que tú le has hablado a él primero, Señor amado. Así que ahora abre nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, y que estemos dispuestos, Señor amado, a recibir tu palabra con humildad, no con orgullo, no con un corazón altivo, sino con humildad de corazón. En el nombre de mi Señor Jesucristo te lo ruego. Amén, Señor amado. Dios le bendiga, mis hermanos. En esta historia, no se puede leer esta historia por porciones solamente, sino el capítulo completo y entender qué es lo que pasaba, ¿no? Algunas personas la semana pasada decían, bueno, el pastor de repente está molesto, qué cosa, parece que habló algo duro. Pero fíjense, queridos, la función pastoral no solamente es predicar, no solamente es enseñar, sino también el pastor tiene una función profética. ¿Qué significa esto? No que sea profeta, sino llamar al pueblo a que se acerquen a Dios, al Señor. Llamar al pueblo a que se arrepientan de sus vidas alejadas del Señor, ¿no? Y a veces ese llamado no cae bien con algunos, ¿no? Algunos quizás sienten duro ese llamado. Los profetas, ¿ustedes creen que vivieron mucho tiempo? La mayoría de los profetas no duraron mucho tiempo, porque el profeta te dice tu verdad, cómo estás tú con el Señor, en tu relación con Dios, y te llama a tomar una acción en tu vida. Entonces, el Señor decía a través de los profetas, acérquese a mí para que yo me acerque a ustedes, ¿no? Siempre el Señor pide una iniciativa, dice, acércate a mí para que yo me acerque a ti. La semana pasada entonces estuvimos viendo 29. La idea central en aquel domingo era lo siguiente. El rey Ezequías llamó a 3 cosas. Primero llamó al arrepentimiento del pueblo, porque el santuario, el templo de Dios estaba cerrado. Nadie había ido por años.
pasen los niños, sí, gracias. Y los jóvenes también, adelante, sí. Media iglesia, ¿no es cierto? Entonces, en Jerusalén el templo se había cerrado, nadie podía oficiar, habían llenado el templo de símbolos, ídolos de todo tipo. Entonces se había cerrado. El rey Ezequías, una vez que entra el primer año, el primer mes, dijo, vamos a limpiar todo esto. Pero no solamente limpiar el lugar físico, sino pedir limpieza del corazón, limpieza personal, limpieza de las personas, de los individuos. Entonces él llamó a un arrepentimiento, en primer lugar, llamó a un arrepentimiento, ¿no? Dejen esos ídolos, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Ese es el mensaje. Una vez que hay arrepentimiento, Él pide un compromiso, una consagración al pueblo. Les dice, ahora es tiempo que ustedes no solamente se arrepientan, sino que se comprometan con el Señor. Y al final de esta historia vemos que el pueblo empieza en adoración. Después de años que no había habido asistencia al templo, años que no habían hecho sus sacrificios en el templo, entonces empieza de nuevo el movimiento espiritual en el templo. Y así cerró el capítulo anterior. Entonces, Ezequías como rey hizo una reforma no solamente a nivel político, sino a nivel espiritual, llamando al pueblo que reconozca su pecado, que limpie el lugar que ya estaba profanado con ídolos y limpie sus vidas, los creyentes. Y él quiso devolver al templo, al Señor, el lugar central en la vida de los creyentes. Entonces, en las hojitas que les dimos, no sé si todavía las mantienen ahí, dijimos lo siguiente, que si tú quieres renovarte espiritualmente, tienes que hacer un compromiso con el Señor. Tienes que decirle, Señor, yo quiero comprometerme a vivir una vida para ti. Tenemos que realizar un compromiso de ojo a ojo, de cara a cara con el Señor. Y decirle, Señor, yo quiero comprometerme contigo, a vivir contigo. Entonces, ¿qué implicaba ese compromiso? Es la necesidad aguda en este momento de gran necesidad. No sé cómo va tu vida, no sé cómo está circulando tu familia, qué pasa en lo que estás viviendo, pero estoy seguro que hay momentos críticos de tu vida donde tú tienes que decirle al Señor, Señor, quiero renovarme, estoy frío, estoy vacío, soy cristiano, voy a la iglesia, leo la Biblia, pero estoy vacío en mi corazón, algo pasa. Entonces hay un momento de necesidad. En segundo lugar, ese compromiso con Dios nos llama a que incluso el Señor puede sacarnos de cualquier situación, por más sombría que sea, por más difícil que sea, el Señor puede sacarnos de ahí. Y el compromiso también implica con la palabra de Dios, porque Dios y su palabra están asociados. Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que se revela a nosotros a través de la Escritura. Y entonces tenemos que, cuanto más nos acercamos a la palabra, más nos acercamos a Dios. Dios se revela a sí mismo y revela su carácter, cómo es Él, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere. Cuanto más conocemos entonces al Dios de la Escritura, más conocemos al Dios personal. Hay mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios, yo creo en mi Dios personal, no tengo que ir a la iglesia, no tengo que leer la Biblia, mi relación es con Dios. Falso. Porque el Dios de la Biblia es un Dios que se revela su carácter, revela su personalidad, su voluntad para cada uno de nosotros, se revela en la Escritura. Entonces, cuanto más me acerca a la palabra, más puedo acercarme a Él. Fíjense,
El Señor en la vez pasada nos hablaba de lo puro y lo impuro, ¿no? Acerca de cómo es que Dios quiere que nuestro corazón sea puro delante de Él. Y cómo es que la gente empezaba a tener ídolos. Hoy en día tenemos ídolos, no de la misma magnitud que quizás en el pasado, pero hay ídolos en nuestra vida. Hay objetos, en primer lugar, que mantenemos en nuestros hogares como ídolos. No los movemos, los tenemos ahí estacionados. Y no queremos sacarlos de nuestra casa. Pero esos ídolos son los que están manteniéndonos apagados, fríos, sin buscar al Señor. A veces son ídolos demoníacos. Hay una persona que hace un tiempo nos contó que mantenía las cenizas de un pariente en su hogar. Y ese era como un ídolo. No quería deshacerse de esas cenizas, porque quería la cercanía de su familiar. Ese es un ídolo. Hay personas que tienen ídolos en un familiar, en una persona, en su padre, en su madre, su hijo, su hija. Y eso es lo principal en su vida. Pero también se vuelve un ídolo. Algo tan bueno, tan lindo, tan precioso se vuelve un ídolo porque no nos permite conocer a ese Dios que se revela. Los ídolos siempre quieren una prioridad. Los ídolos siempre van a buscar alejarnos de la centralidad de Dios en nuestras vidas. Entonces vimos que ellos empezaban a hacer ofrendas y holocaustos como nunca lo habían hecho, o como hace tiempo que no lo hacían. El pueblo judío tenía una forma de expresar su adoración a Dios y su arrepentimiento a través de los holocaustos y sacrificios de animalitos. Y entonces, a partir de la palabra de Dios, empezaban a obedecer al Señor. La renovación espiritual siempre gira alrededor de la autoridad de la palabra de Dios. ¿La Biblia es una autoridad para tu vida o no? ¿O la tienes solamente como un lindo libro de consejos, un lindo libro de historias que no tienen ninguna relevancia en tu vida diaria? Entonces, el pueblo de Israel se comprometió a obedecer la palabra. Y finalmente, la renovación espiritual alcanza mediante nuestra purificación de acuerdo a la palabra de Dios. No es como nosotros creemos. Fíjese que los israelitas tenían la ofrenda por el pecado. Ellos tenían una ofrenda a Dios, un animalito que sacrificaban por el pecado que ellos habían cometido. Y ahí empieza la figura de la sustitución. ¿Recuerdan cuando dijimos la vez pasada, cuando Juan el Bautista se acerca a Jesús en el Jordán y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Está hablando de la sustitución. Cuando Cristo murió en la cruz, Él llevó nuestro pecado allí en la cruz. Y Él nos da a nosotros un corazón puro. Nos da su justicia, dice la palabra. Somos justos delante de Dios, aunque no lo merecemos. Pero esa justicia viene a apropiarse de nuestra vida. Hay un intercambio. El pecado de nosotros va a Él. Y su justicia de Él viene a nosotros. Cuando el sacerdote en la antigüedad tenía que hacer el sacrificio del corderito, el sacerdote ponía la mano en la cabeza del corderito y le cortaba el cuello. Y esa sangre simbolizaba de que la muerte de ese corderito se sustituía por el pecado de la persona. Entonces, todo esto tiene un cumplimiento en la vida de Cristo, en la vida y muerte de Cristo. El holocausto es un sacrificio que simbolizaba consagración. Entonces, una vez que mi pecado ha sido limpiado, ha sido sustituido, ahora tengo que vivir una vida consagrada. ¿Qué significa una vida consagrada? Dedicada a Él, ¿no? Y finalmente había una ofrenda de acción de gracias. Señor, gracias porque sustituiste mi pecado. Gracias porque ahora puedo decir que soy consagrado a ti, entregado a ti.
Y en tercer lugar, gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Entonces ellos tenían esos tres tipos de sacrificio y finalmente ellos celebraban, ¿no? Celebraban la acción de Dios, cantaban alabanzas, ¿no? Se postraron y rindieron culto y el Señor vio esa consagración con agrado. Fíjese que Israel, el pueblo de Israel estaba dividido en dos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tuvo que ser llevado a Siria, a un pueblo, a un imperio lejano y un imperio terrible. Se llevó a sus niños, a sus mujeres, se llevó todo lo que era preciado para ellos. Pero todas las escrituras dicen que eso era consecuencia de la vida que estaban llevando, de la cultura que habían realizado. Y entonces la parte sur, la tribu de Judá, quedó en su sitio. Y gracias a que este rey Ezequías oró y pidió al Señor: Señor, nosotros queremos consagrarnos a ti, queremos vivir para ti. Este pueblo no se lo llevó. Asiria no pudo con Judá. 3 veces intentó invadirlo. Y en la tercera vez que intentó invadir, dice la Escritura que 120,000 soldados asirios murieron por el milagro, el acto de Dios en deshacerse de todos esos soldados. Entonces, Ezequías fue parte de una reforma radical en el pueblo de Israel. Y retomamos entonces ahí lo siguiente. El siguiente capítulo, el capítulo 29 que leyó mi esposa. 30, perdón. Fíjese, cuando uno menciona la palabra obediencia, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Obediencia. Sumisión. Generalmente la palabra obediencia la asociamos con deber, ¿no es cierto? Debo hacer, con normas, con reglamentos, con leyes, restricciones. Esa palabra suena restrictiva, ¿no es cierto? Cuando uno dice obedece, o nosotros cuando le decimos a nuestros hijos obedece, suena restrictivo y a veces agobiante. Obedecer es pesado, ¿no es cierto? Pero podríamos decir que la obediencia nos puede llevar al gozo. La obediencia a Dios puede llevarnos a la alegría. La alegría parece algo que nos libera, ¿no? Exprésate, expresa alegría, expresa gozo. A mí me gusta más la palabra gozo, porque la palabra gozo involucra más allá de la alegría. La alegría muchas veces es producto de algún estado externo que nos hace contentos, nos hace alegres. Pero el gozo, según la Escritura, no depende de las circunstancias externas. El gozo es una ecuanimidad. Es un contento que uno tiene porque sabe uno que Dios está a cargo de la situación, no importa cuál sea la situación. Entonces, nunca se nos va a ocurrir a nosotros que el camino al verdadero gozo, a la verdadera alegría, pasa por obedecer a Dios. ¿Sabía usted? El camino del gozo y de la alegría pasa por obedecer a Dios. Sin embargo, así es, queridos, la obediencia sincera a nuestro Dios misericordioso nos llena de gran alegría, decía todo el capítulo 30. La obediencia sincera a Dios en su misericordia nos llena de gran alegría. Ese es lo que la historia del rey Ezequías nos revela hoy en día.
el rey Ezequías decide celebrar la Pascua por primera vez en años, en cientos de años que el templo había estado cerrado. ¿Qué cosa era la Pascua? La Pascua no es Navidad, por supuesto. Algunos que piensan Pascua, Navidad. No es Easter o el tiempo de Semana Santa, no es eso. La Pascua para los israelitas era la recordación, el recuerdo, la memoria cuando ellos estuvieron esclavos en Egipto y Dios actuó de una forma milagrosa y los sacó de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y cruzaron el desierto. Cuando estaban en Egipto y Dios estaba por sacarlos de ahí, Él les dijo: en ese día maten un corderito y la sangre del corderito la van a poner en el dintel de las puertas. Va a pasar la muerte por ese lugar y si encuentra sangre en ese dintel, voy a pasar sobre esa casa y no voy a tocarla. Si no hay ninguna sangre de la redención, entonces voy a pasar juicio en esa casa. Y entonces ellos salieron de Egipto, y esa es una fiesta que hasta el día de hoy la celebran, la Pascua. La Pascua. Pascua significa paso. Y entonces, por primera vez, después de años de tener el templo cerrado, empiezan a celebrar la Pascua nuevamente. En primer lugar, vimos que Ezequías purificó el templo, lo limpió, sacó todos los ídolos, sacó toda la porquería que había dentro, porque lo habían dedicado para otras cosas que no eran adecuadas. Luego él restauró el culto, dijimos, volvió a establecer los sacrificios que estaban prescritos en el Antiguo Testamento. Y finalmente él convocó a la nación, invitó a Judá como a Israel a la Pascua, a celebrar la Pascua. Fíjese, Ezequías era el rey de Judá solamente. Y él, queriendo involucrar al resto de Israel, ¿no?, al remanente de Israel, o sea, del país del norte, él convoca y les dice: vengan a celebrar con nosotros, vengan a celebrar esta fiesta de la Pascua. Y entonces resultó la mayor celebración, como ustedes escucharon al final del capítulo, la mayor celebración del culto desde que el reino fue dividido en dos. Fue una celebración donde realmente la gente sintió el gozo del Señor, la alegría del Señor, porque habían estado divididos por un buen número de años. ¿Cuál era el centro de este capítulo? El versículo 12 dice lo siguiente: la mano de Dios estaba también sobre Judá para darles el mismo corazón, a fin de hacer lo que el rey y los príncipes mandaban conforme a la palabra del Señor. Entonces ellos, la celebración de la Pascua los había unificado, había buscado la unidad entre ambos pueblos, el norte y el sur. Y esta convocatoria llenó de gozo a todo el pueblo. Por eso ustedes vieron que al final las pasaron tan bien, tan linda celebración de la Pascua, que decidieron prolongar una semana más la celebración. No querían que esa Pascua terminara. Entonces vamos a sacar cinco reflexiones de este capítulo. En primer lugar, todo lo que se hace aquí se hace en base a la palabra de Dios. Está escrito, ¿no? Los sacrificios, la forma como llevar el culto en el templo, la forma como los sacerdotes tenían que comportarse, como los levitas, que eran los ayudantes del templo, tenían que ayudar. Segundo lugar,
cómo es que el pueblo responde al carácter de Dios. El pueblo entonces empezó no solamente a seguir la religión como una religión adquirida de sus padres, sino empezaron a experimentar personalmente esa relación con Dios. ¿Tienes tú esa relación con Dios? Yo sé que a ti te bautizaron, te llevaron a la iglesia, o te llevaron a la reunión de jóvenes, o te llevaron a reuniones cristianas, pero de vista ahora puedes tener una relación personal con Jesús. O de repente la tenías, pero tu vida se ha enfriado. Tu vida ya no percibe esa sensación de cercanía con Dios, esa sensación de que tú y el Señor son uno. Has perdido eso. Entonces, en esta celebración el pueblo entendió esto y respondió a conocer el carácter de Dios. En tercer lugar, el pueblo se somete a la persona de Dios. Eso tiene que ver con el compromiso que estábamos mencionando. El pueblo no solamente participa de una fiesta linda, preciosa, grande, ¿no?, con todo lo que debe tener una celebración, pero dentro de esa celebración decide someterse al Señor. En cuarto lugar, fomenta la unidad. Esta celebración fomenta la unidad de los dos pueblos, el norte y el sur. Habían estado separados por mucho tiempo. Y finalmente lleva a la alegría de ser bendecidos, queridos. Entonces, todo esto, estas 5 reflexiones nos ayudan a ver lo siguiente. En primer lugar, Ezequías no se le ocurrió esta idea brillante, ¿no? Él lo único que estaba haciendo es obedecer lo que la palabra ya estaba prescrita allí en el Antiguo Testamento. Moisés lo mandó. Y él la quiso celebrar en el segundo mes, mas no era un invento, sino que la ley le permitía celebrarlo en el segundo mes. Todos los avivamientos, queridos, el avivamiento tuyo hoy día, todo avivamiento, toda renovación en el Señor, se centra en un retorno a la palabra de Dios. ¿No es así? Todo avivamiento en nuestra vida espiritual se centra en un retorno a la palabra de Dios. Si tú y yo no estamos leyendo la palabra, no estamos estudiando, hoy día estábamos estudiando el libro de Hechos, y muchas veces nosotros no le damos la importancia de lo que es la Escritura. Hay muchas personas que dicen, yo voy a servir al Señor, y quieren servir como sea, pero su vida espiritual no tiene un respaldo de la palabra de Dios. Están sirviendo por su propio deseo. Pero tenemos que tener un respaldo. Esperamos que cada uno de nosotros pueda unirse a una célula. Siempre esperamos eso. Porque en la célula usted puede aprender más profundamente lo que aprende aquí. En los sermones, ustedes y yo también, cuando lo escucho y después me olvido el día siguiente, ¿no es cierto? ¿Eso pasa? ¿O ustedes se acuerdan al día siguiente? ¿Se acuerdan? Ahí está el video, dice, ¿no? Ahí está mi hermano Luis Leines, dice, está haciendo un excelente trabajo con los videos. Usted puede ver el video al día siguiente o durante la semana. Recordar lo que el pastor dijo, ¿no es cierto? Entonces, todo avivamiento, si tú y yo queremos que nuestro corazón sea avivado en el Señor, debemos reconocer que tenemos que volver a la palabra de Dios. No es una cosa opcional. Qué pesado. No es opcional, es lo único que nos puede llevar a renovar nuestra vida espiritual. En segundo lugar,
la redención, todos los sacrificios, todos los holocaustos, toda la acción de gracias y todos esos son una figura solamente de lo que es la redención. En el Antiguo Testamento esa era la forma que Dios había prescrito, pero la forma que Dios había prescrito era no solamente por el acto físico de matar al corderito, sino porque eso simbolizaba algo en el futuro. Simbolizaba la muerte de Jesús y que tenemos que apropiarnos de esa muerte de Jesús hoy en día, ¿no? Entonces todo esa parafernalia, todo ese culto, esas cosas, ese oro y esa plata que había en el templo, era para simbolizar lo que el Cordero iba a ser un día, miles de años después. La liberación de Egipto es una figura, fíjese, es una figura de la liberación que Cristo nos ofrece de la esclavitud del pecado. ¿Sabías eso? ¿No? La salida de Egipto es la salida del mundo, de la vida vieja, de la vida del pecado, de la vida de mi independencia, a la vida nueva en Cristo. Eso es lo que significa la liberación de Egipto. Entonces Cristo nos libra del pecado, así como los israelitas fueron librados del pecado por la sangre en el dintel de la puerta. Cristo, dice 1 Corintios 5:7, es nuestro Cordero pascual. Es aquel Cordero que en vez de esos corderitos del pasado es sacrificado y su sangre nos libra del juicio de Dios. Cuando tú descansas en la obra de Cristo, cuando tú y yo descansamos en la obra de Cristo, entonces no hay juicio para nosotros. Dice Romanos, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabías eso? No tienes que vivir con temor al juicio, nunca más. Porque Cristo murió en esa Pascua de la cruz. Cristo murió y ahora eres libre si tú entregaste tu vida a ese Jesús. Entonces, cada día vivimos nosotros para ese Cristo crucificado. Pero la obediencia tiene un precio. La obediencia a la palabra de Dios no siempre nos resulta cómoda, ¿no es así? Hay muchas veces que yo escucho esta frase, pero nosotros somos humanos y pecamos, ¿no es cierto? ¿Decimos así o no? ¿Usted no dice así? ¿O yo soy el único? Somos humanos y tenemos que pecar, ¿no? Somos carne y hueso. La obediencia tiene un precio, queridos. Resulta cómoda, no resulta ni cómoda ni fácil. Y a menudo hay un precio que pagar. Es más fácil, por ejemplo, es más fácil quedarse en cama el domingo, ¿no es cierto? Hoy día, bueno, felizmente el culto es a las 2 de la tarde. Hay unos que van al culto a las 8 de la mañana tempranito y después ya se van al fútbol. O se van a hacer ejercicio. Es más fácil quedarse en cama el domingo, pero obedecer es levantarse y reunirse en la iglesia. Amén. Es más fácil no apartar tiempo para el Señor. Es facilito, no tienes que hacer nada.
Apartar tiempo para orar, apartar tiempo para leer la Escritura, apartar tiempo para tu comunión con Dios. Fíjese, muchas veces digo esto y ojalá que esto quede en el corazón. Escúcheme bien. Dios es una persona. Él desea tener una relación contigo como persona, de persona a persona. Así como tú tienes tu relación con tu esposo, tu esposa, tus hijos. No trates a Dios como si fuera un Dios, como un robot. Como si Él no te viera, como si Él no estuviera pendiente de tu vida, como si Él no le interesara nada. Querido hermano, hermana, entiende, Dios está interesado, tan interesado que tú tienes ese símbolo para recordarlo. Se hizo hombre, derramó su sangre como un corderito y ahora te ayuda a ti y a mí a vivir esa vida de santidad que Él quiere que vivamos. Dios es una persona y Él quiere una relación personal, de persona a persona. He visto el otro día vi un video de que en China se están construyendo unos robots tan cercanos a la fisonomía humana, tan cercanos, que uno, por ejemplo, dice que si uno necesita amor, puede comprar un robot que te va a dar amor de por vida, dice. Eso me da a entender dos cosas. El hombre necesita amor, ¿sí o no? La mujer necesita amor. El ser humano necesita amor. No lo estamos dando, querido. Tantos matrimonios. ¿Por qué nosotros estamos en contra de la convivencia entre hombre y mujer? No es que nosotros estemos en contra, sino que el Señor está en contra, porque dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne, de por vida. Hoy en día las parejas se casan, ¿no es cierto? Y el primer obstáculo que aparece en la vida, me voy, no me gusta esta relación. No hay un compromiso. Relación con Dios es compromiso. Cuando Dios estableció su relación con Israel como pueblo, Él estableció un pacto, lo hizo como pacto. Él hizo un pacto con Israel, con el pueblo. Él le dijo, si ustedes se acercan a mí, yo me acerco a ustedes. Y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Qué clase de lenguaje es ese? Ese es un lenguaje de persona a persona. ¿Por qué nos cuesta entender estas realidades de la Escritura? ¿Qué clase de Dios adoras tú? Esa es la realidad a la cual nos enfrentamos de día en día. Es más fácil no apartar tiempo para el Señor, pero obedecer es reservar cada día un tiempo con Él. Es más fácil mentir, ¿no? Qué fácil para nosotros es mentir. En diferentes cosas. Mentir en nuestra relación con nuestra pareja, mentir en nuestros las cosas con el gobierno, mentir en las cosas que comemos, ¿sí? Hay tantas cosas que hacemos, pero es más difícil obedecer, ser honesto y mantener integridad en nuestra vida, ¿no es cierto? Es más difícil. Es más fácil ceder a la tentación hoy en día, ¿sí o no? Es fácil ceder a la tentación.
porque no requiere un compromiso. Y cuanto más incógnito, ¿no? Cuanto más incógnito ceda la tentación, mejor para mí. Nadie sabe, el pastor no me ve, Dios no me ve, lo hago solito. Queridos, qué gran mentira estamos viviendo. Gran mentira. ¿Qué es más importante? ¿Que mi esposo o mi esposa me vean? ¿Que mis hijos me vean? ¿Que mis vecinos me vean? ¿Que el pastor me vea? ¿O que Dios me vea? ¿Qué es más importante? Yo puedo engañarme. Mi esposa no me ve, mis hijos no me ven, pero Dios me ve. Hay un pasaje en la Escritura, me encanta, donde define la palabra de Dios el que siempre te ve. El que siempre te ve. Y Dios responde. Fíjese, siendo Él una persona, Israel lo deja a Dios, lo abandona, le da la espalda, y Dios le dice, ok, ¿quieren vivir solos? Como si yo no existiera. Adelante. Fíjese, el peor castigo que Dios nos puede dar es de que nos deje a nuestro libre albedrío. Ese es el peor castigo. Porque en realidad Dios está protegiendo al cristiano día tras día, momento tras momento. Está protegiendo de muchas cosas. Protegiendo del mal, protegiendo del daño, protegiendo del enemigo. Nos está protegiendo. Entonces cuando tú dices, Señor, no quiero saber nada contigo, no te metas con mi vida. Estamos condenándonos nosotros mismos a una vida de fracaso, de miseria, de tragedia. Y eso es lo que le pasó a Israel. Israel dijo, no, Dios, nosotros vivimos solitos. Tú no existes. Y entonces Dios le dice, bueno, ahí está. Se los llevaron a Babilonia, se los llevaron a Siria, sufrieron hasta el día de hoy. Con las justas, en el año 48 regresaron a su tierra. Entonces, más difícil es obedecer, mantenerse puro y firme con convicción. La obediencia tiene un precio. Y no siempre la obediencia es bien vista, ¿no? Algunos, en el texto que leímos, cuando Ezequías mandó las cartas y decir, vengan ustedes aquí a Jerusalén, vengan al templo a celebrar con nosotros. Y fue al remanente del reino del norte, ¿no? A los pocos que quedaban, y ellos se reían. Dicen, olvídate. Ustedes con sus reglas, ustedes con su religión, ustedes con sus cosas. Se reían, se mataban de risa. Pero Ezequías quería involucrar a todos. Pero quienes obedecieron, conocieron la alegría profunda que Dios nos da en obediencia. En segundo lugar, Dios, que la situación de Segunda de Crónicas 30 responde al carácter de Dios. Dios es fiel en sus pactos. Cuando Dios te dice una cosa, yo hago un pacto contigo, Él es fiel. Él va a mantenerlo a costa de todo, ¿no? El Dios de Abraham, Isaac e Israel, fiel a sus promesas, aun cuando su pueblo se rebela. Su carácter une santidad. Dos cosas el carácter de Dios tiene. Une santidad, que habla de lo puro, de lo lindo, y juzga el pecado. Y tiene compasión. Entonces, la justicia de Dios y la compasión de Dios siempre andan en paralelo. Si tú en este momento te sientes mal por lo que estás escuchando, tú puedes decirle a Dios, Señor, límpiame en este momento. Y Él inmediatamente te va a mostrar compasión, te va a mostrar perdón.
Pero tienes que tomar el primer paso y decir, me arrepiento. Reconozco que como ser humano he tomado decisiones que no te agradan. Nosotros tampoco somos robots, ¿no es cierto? Entonces, la libertad que Dios nos ha dado nos permite tomar decisiones. Pero hay decisiones que están en contra de la misma razón por la cual Dios nos creó. El carácter de Dios entonces es alguien que juzga el pecado, pero también tiene compasión para reconciliar. Como el Gran Cañón atrae a millones por su belleza y la hermosura de su gracia atrae al corazón. Fíjese, la única forma en que nosotros podemos arrepentirnos es porque Él mismo, en las cuerdas de nuestro corazón, empieza a moverse. Empieza a tomar acción y nos lleva a un arrepentimiento. Se somete a la persona de Dios. Entonces, una de las cosas que Ezequías hace, repite muchas veces la palabra al Señor. El énfasis no recae en el detalle del rito, sino en la persona, fíjese. El Señor varias veces en este pasaje dice, vuelvan. ¿A quién? Vuelvan al Señor. En segundo lugar dice, sométanse. ¿A quién? Al Señor. En tercer lugar, Él dice, sirvan al Señor. En todo este pasaje repite vez tras vez, vuelvan al Señor. Vuelvan de sus mal caminos. Y sométase al Señor. Sírvanle a Él. Esa es la clave del éxito en la vida. Queridos, hay una filosofía que se llama utilitarismo. No sé si lo han escuchado ustedes. Utilitarismo. ¿Han escuchado esa palabra algunos de ustedes? No me digan que no. Utilitarismo. Fue famosa más o menos hace como 100, 200 años. Y decía lo siguiente. Si algo funciona, es bueno. Si te funciona, es bueno. Si algo te lleva al éxito, eso es bueno. Si funciona para ti, eso es bueno. Pero queridos, la Escritura es exclusivista. La Escritura, la palabra de Dios dice, la única forma que podemos tener éxito es volviendo a Dios en primer lugar, sometiéndonos a Él y luego servirle a Él. Dentro de la vida cristiana no debe haber utilitarismo. Yo conozco a mucha gente que ha seguido otras filosofías, mormones, de la nueva era, otras posiciones políticas, y dicen lo mismo, dicen ellos, a mí me funciona el comunismo, me funciona el republicanismo, me funciona esto, entonces eso debe ser bueno. Hay muchas cosas que a la gente le funcionan. Pero la Biblia dice que hay caminos al hombre que al hombre le parecen derechos, pero ¿son qué? Son caminos de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Entonces, Dios mira el corazón. Ezequías oró y dice que Dios sanó al pueblo, a quienes no se habían purificado, porque habían preparado su corazón para buscarle. ¿Estás dispuesto a preparar tu corazón hoy día? Buscarle al Señor y decirle, Señor, quiebra ese ego, quiebra ese corazón duro, orgulloso.
Quiebra ese corazón que busca sus propios beneficios. Quiébrame, Señor. Quiebra ese orgullo, esa soberbia. Y hazme volver a ti, Señor. Prepara su corazón para buscar a Dios. Y finalmente este pasaje fomenta la unidad de su pueblo. El norte y el sur habían estado separados 200 años. Y aún así Ezequías invitó a sus hermanos del norte a volver. No les dijo, sí, vengan ustedes con sus ídolos. ¿No? El norte había sido llevado a Siria precisamente porque habían descansado en sus ídolos. Los instó a arrepentirse, pero también los instó a venir, a que vengan a Jerusalén. No puedes amar a Dios, fíjate, no puedes amar a Dios y dar la espalda al pueblo de Dios. No se puede. Debes procurar reconciliar entre hermanos, Eso es lo que... Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no es cierto? El Nuevo Testamento dice, unida orgánicamente como un cuerpo. Tenemos que aceptar el paquete completo. Si vamos a aceptar a Cristo, tenemos que aceptar al pueblo de Cristo. El paquete viene completo. Yo no puedo decir, acepto la cabeza de Cristo, pero no acepto la iglesia. Entonces, eso es lo que... Y finalmente hubo una celebración que prolongaron una semana. Una vez que el pueblo se acercó a Dios, se arrepintió de sus pecados y fue bendecido más adelante. Uno siente entonces el gozo que el mundo no conoce. ¿Recuerdan ese corito? Yo tengo un gozo en mi alma que el mundo no conoce. Y ese gozo viene de la obediencia a Dios, queridos. Resumiendo entonces, la obediencia que brota del corazón, ¿se basa en qué? En la palabra de Dios. A ver, quisiera que lo repitan conmigo, por favor. La obediencia que brota del corazón se basa en palabra de Dios. ¿Responde a qué? Al carácter de Dios. ¿Se somete a quién? Y fomenta la unidad, ¿dónde? Entre su pueblo. Y nos lleva a la alegría de su bendición. 2 semanas de fiesta. Una fiesta de celebración al Señor en ese día. Fíjate que Primera de Juan 5:3 dice, en esto consiste el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son pesados. Eso es lo que significa gravosos. No son pesados. Me gozo en obedecer al Señor. Me gozo en obedecer al Señor. Pablo dice, ustedes erais esclavos del pecado, pero os hicisteis obedientes de... Porque la idea es que seamos obedientes de corazón, no de obligación. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Querido, ¿eres esclavo del pecado o de la justicia? Y es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál va a ser tu respuesta hoy, querido? He dejado la cena para el final por lo siguiente. Permítanme leer lo que dice 1 Corintios 5. Dice lo siguiente. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis
que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Quién es Carlitos? Tú estás involucrado en hacer pan, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la levadura? La levadura. La levanta la masa, ¿no es cierto? O sea, un poquito de levadura, si tú le echas un poquito de levadura a la harina, ¿qué pasa? Toda la masa. Eso es lo que dice Pablo, y utilizando en otro sentido. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. La vieja levadura. Para que seáis nueva masa. Aquellos que entienden acerca del pan. Sin levadura, como ustedes son. Y escuche esto, estamos hablando de Ezequías celebrando la Pascua. Porque nuestra Pascua, hoy en día, que es Cristo, fue ya sacrificada por nosotros en la cruz. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia o de maldad, sino con panes sin levadura. ¿Se entiende entonces para qué sirve la simbología de la levadura en la Escritura? De sinceridad y de verdad. Por eso hemos querido celebrar la Pascua de los panes sin levadura. ¿Por qué se hacen los pancitos esos chiquitos? Que algunos dicen, yo quisiera comer un pancito así rico, que tenga su masita. No, la falta de levadura tiene una simbología. Que estoy libre de pecado, libre de malicia. Mi corazón está puro. Por eso en este momento vamos a orar un momentito. Y mientras oramos, vamos a leer 1 Corintios 11. Que nos habla acerca de cómo debemos acercarnos a la cena, a la fiesta de la Pascua. Dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Vamos a orar entonces que el Señor nos permita entrar limpios a esta mesa que simboliza la Pascua del Señor. Padre Santo, gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por las visitas. Padre Santo, te rogamos que limpies nuestros corazones y tomemos este pan sin levadura y esta copa, simbolizando tu muerte, Señor, el Cordero Pascual, en este día domingo. Perdónanos, Señor. Perdona nuestro alejamiento de ti. Perdona nuestra frialdad, Señor. Perdona el no entender que nuestra relación es una relación personal contigo, Señor. No es que sea única para nosotros, también es una relación con tu pueblo, con el pueblo de Dios, con tu iglesia. Pero es una relación que es viva. Es una relación que impacta, Señor, y que se muestra al mundo
con una relación poderosa, Señor. Gracias por este pan y esta copa.